Dios te bendiga, bienvenidos a nuestro canal José Familia Oficial. Y para nosotros es más que un placer y a la vez un gran beneplácito poder traer una nueva edición, una nueva palabra de parte del cielo inspirada por el Espíritu Santo de Dios, el cual es el responsable de que hoy en día estemos aquí todavía de pie para hablarle a esos siervos y esas siervas que le están pagando el precio al Espíritu Santo de Dios. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Espero que te encuentres bien, tú y tu casa. Quiero que estés listo porque hoy el Señor traerá una palabra que sé que será de mucha bendición para tu vida. El tema que traemos hoy, el cual se me reveló en un tiempo de intimidad con el Señor, es el siguiente: Dios no llega tarde. Muchos de nosotros en múltiples de ocasiones pensamos que en el momento en el cual estamos a punto de fracasar o de claudicar o de caer hacia un precipicio y pensamos que ya todo se acabó y que todo se terminó y que todo se nos fue a la deriva y que estamos a punto de perderlo todo. Pero yo como mensajero del Señor quiero decirte que Dios no llega tarde, sino que Dios llega justamente a tiempo. En la Biblia hay una historia que es muy conocida por muchas personas, pero también desconocida por otras personas. Pero hay algo que me impactó en esta historia en el libro de Habacuc, en su capítulo 2. Y es cuando el Señor le responde a Habacuc concerniente a la queja que Habacuc estaba haciendo en el capítulo 1 de su mismo libro, que él decía que hasta cuándo el Señor seguiría mirando su sufrimiento, como que hasta cuándo seguiría pasando lo que está sucediendo, que ya todo se está yendo abajo, y el Señor le dice: aunque tú creas que la visión ha tardado, le dice el Señor, está pronto a marchar a su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Muchas veces nosotros estamos pensando que lo que Dios dijo de nosotros no se va a cumplir o está tardando para cumplirse. Pero de algo sí estoy seguro, que cuando Dios habla, Dios cumple. Por eso en la Biblia hay una frase que dice lo siguiente: que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Lázaro murió y al cuarto día fue resucitado porque había una palabra de parte de Dios que tenía que cumplirse en Lázaro, que hasta que Lázaro no cumpliera eso que Dios había escrito desde la eternidad, Lázaro no iba a morir. Por eso muchos de nosotros pensamos que estamos en una situación difícil y pensamos que será para siempre, pensamos que vamos a terminar ahí, que hasta ahí llegó nuestra vida, pero hoy el Señor te quiere decir: aguanta un poco más porque tu milagro viene de camino. Esto es una palabra que es para que tú confortes tu espíritu, para que tú te abroches los cinturones y sigas caminando hacia la meta. Posiblemente en el camino de pedregales, en el camino de muchas rocas, trompezaste y te has quedado en el suelo. Pero hoy el Espíritu de Dios te viene a decir: retoma lo que un día empezaste, sigue caminando. Este es un mensaje para que tú recibas aliento y entiendas que la promesa de Dios son sí y amén, que permanecen para siempre y que están próximos a cumplirse para tu vida. El hombre siempre tiende a escuchar la voz del enemigo. El hombre siempre tiende a entender que lo que está viviendo puede más que lo que Dios pueda hacer para con su vida. Pero a veces muchos de nosotros caemos en un pensamiento totalmente devastador. A veces el hombre cae en un pensamiento de perdedor, en un pensamiento de que no va a ganar la victoria, de que no va a poder alcanzar eso que Dios había delegado, o eso que Dios había dicho de parte de él para dicha persona. Pero a mí me impresiona Elías cuando Elías está debajo de un enebro. Elías prefiere morirse, pero ¿por qué Elías prefiere morirse?
simple y llanamente porque él pensó que su vida ahí terminó. ¿Por qué? Porque cuando Jezabel perseguía a alguien, hasta que no lo mataba, ella no descansaba. Por eso ya Elías entendía que su fin, que su vida había llegado hasta ahí. Por eso él dijo, Señor, quítame la vida, yo prefiero no seguir viviendo. Pero la palabra que Dios envía a través de unos ángeles mensajeros es la siguiente, que eso es lo impresionante, que quiero que usted entienda esto. Le dijo, come y bebe porque largo camino te resta. Posiblemente tú pensaste que ya Dios terminó contigo, pero este es el tiempo donde Dios va a empezar a seguir dándole continuidad a lo que Él un día empezó en tu vida. Y hay muchos hombres de Dios en la Biblia que la registra la palabra. David en una ocasión, cuando él comete dicho pecado con la mujer de Urías, Betsabé, él pensó que su vida con Dios había terminado. Él pensó que estaba en una situación que era difícil volver a retomar lo que una vez él tenía. Pero para lo que tú crees que es imposible, para Dios es posible, porque David pensaba que no iba a poder volver a levantarse, pero a pesar de que Dios juzgó sus actos malvados, a sí mismo, Dios lo perdonó y lo limpió y lo ayudó a que él volviera a retomar lo que un día él estaba ejerciendo. Así muchos de nosotros entendemos que Dios está tardando a la visión que Él nos entregó. Tus hijos se están perdiendo, están en la calle, están totalmente en desacuerdo a lo que tú quieres ver para con tus hijos, y tú escuchaste la voz de Dios o se te profetizó a través de un profeta que tus hijos llegarían a los pies del Señor, pero todavía no han llegado, y tú crees que está tardando lo que Dios mandó a decir por boca de Él, pero no está tardando, simple y llanamente que no ha llegado el tiempo. En la Biblia, en el libro de Eclesiastés, habla de que la vida se trata de tiempo y ocasión. Cuando el tiempo de Dios, wow, yo siento que Dios le va a hablar a alguien fuerte con esto porque siento su presencia. Cuando el tiempo de Dios decide llegar sobre alguien, no importa qué tanta gente se levanten en tu contra, no importa qué tanto demonios te hagan guerra y quieran hacer oposición a tu vida, lo que Dios está a punto de hacer cuando llegue ese Cairo de Dios, que es el tiempo perfecto, nada puede impedir que Dios le dé cumplimiento a eso que Él dijo a través de su siervo o a través de él mismo. Cuando el tiempo de Dios decide llegar a tu vida, aunque tú veas que la situación en la que tú estás viviendo no te dan los números para que tú veas efectividad, cuando el tiempo de Dios llega, es efectivo. Hay mucha gente que no entienden cómo Dios lo va a prosperar, porque ahora mismo en su casa no hay nada en la despensa. Ahora mismo en su casa no hay nada que ellos puedan decir, Dios me va a prosperar, no hay señales, no hay trabajo, nadie me llama, nadie me apoya. Pero cuando Dios decide bendecirte, cuando el tiempo de Dios llega a tu vida, aunque tú no tengas las herramientas en tu mano, el Espíritu de Dios se va a encargar de entregarte lo que tú no crees que Él puede hacer contigo. Porque muchos de nosotros a veces entendemos que Dios se mueve de acorde a lo que yo estoy viendo, pero Dios no se mueve concerniente a lo que tú ves. Dios se mueve ahí donde tú no ves, ahí Dios se está moviendo. ¿Por qué la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve? Significa que Dios no obra como obran los hombres. Los hombres dan a notar lo que hacen porque le interesa ser reconocido. Pero Dios, como es el ejemplo de alguien tan humilde y tan cuidadoso y detallista en lo que hace, obra de una forma que tú no te das cuenta. Pero Dios está obrando y está a punto de materializar eso que Él profetizó a tu vida. Pero a veces nosotros entendemos que Dios está tardando porque no estamos viendo lo que Él nos prometió. Yo soy testigo de eso muchas veces y en múltiples ocasiones.
he vivido y he estado en situaciones adversas a lo que Dios dijo de mí. Y ahí llega la duda, ahí llega el pensamiento, el por qué me está pasando esto si Dios dijo que me iba a bendecir, si Dios dijo que me iba a enviar, si Él dijo que me iba a acompañar, si Él dijo que me iba a sanar. Y cuando veo que la crisis llega a mi vida, empiezo a dudar y digo, ¿hasta cuándo esta crisis? Ya estoy cansado de esta crisis. Pero lo que yo no sabía era que en los próximos meses, en los próximos años, Dios iba a traer un refrigerio para mi vida, Dios iba a traer bendición para mi vida, Dios iba a traer comodidad para mi vida. Pero en un tiempo atrás yo entendía que Dios se estaba tardando. Y Dios le dice a Habacuc específicamente en el capítulo 2, la promesa de Dios no tarda para cumplirse, sino que ya mismo se van a cumplir. El problema de tu persona es que Satanás trata de mentalizar tu mente como una persona que ya perdió y que ya fue vencido. Tienes que empezar a creer lo que tú quieres que pase contigo, aunque tú no lo veas en el momento. Mucha gente está en dificultad en su matrimonio, mucha gente está con dificultad en su familia, con dificultad en su empresa, pero han aceptado el pensamiento de Satanás de que le dice, ya está derrotado, no sigas con eso, no le des continuidad a eso, quita la mano de lo que estás haciendo, detente y empieza a hacer otra cosa porque eso ya no tiene efectividad, ya no hay esperanza. Pero ahí, específicamente ahí, es que el Señor empieza a orar, es que el Señor empieza a darle continuidad a lo que Él una vez empezó, pero que por tu falta de fe, que por tu falta de obediencia, hubo un stop en la vida tuya. Yo quiero recordarte que Dios no llega tarde, Dios llega justamente a tiempo. Dios no se mueve en tu tiempo, Dios se mueve en su tiempo. El tiempo de la eternidad no es el mismo que tu reloj de 24 horas. El tiempo en el que se mueve el Señor es un tiempo sin límite, específicamente. Por eso Él narra en su palabra y dice que 1000 años para Él son como un día. Porque el Señor no se mueve en el tiempo del hombre, el Señor se mueve en su tiempo. Por ende, lo que tú crees que no puede suceder, para Él sí puede suceder. Hay muchos hombres en la Biblia que pensaron que todo terminó con Él. Hay una ocasión donde el salmista David está siendo perseguido por Saúl. Saúl quería matarlo porque ya Saúl sabía que él iba a ser el próximo rey. Y Saúl estaba persiguiendo a este hombre y David huía de este hombre, no tenía paradero desde que ese hombre empezó a perseguirlo. Pero lo que me impresiona de esto es que David estaba viviendo un momento incómodo en montaña tras montaña y llegó un momento en el que David ni nadie esperaba que el que lo iba a perseguir a él iba a dejar de ser su perseguidor, porque hasta ese momento llegó Dios para quitar esa persecución. Y es cuando Saúl, él mismo, se manda a ultimar. ¿Qué pasa con esto? En ese momento David pensaba que estaba viviendo un momento catastrófico, porque muchos de sus salmos salieron en ese momento en el cual él se encontraba. Pero el Señor llegó justamente a tiempo y lo elevó. El Señor bendijo la vida de David. El David que era perseguido no fue el mismo cuando Dios empezó a orar a favor de él. Así muchos de nosotros estamos viviendo una vida totalmente desastrosa, totalmente llena de calamidades como Job. Pero el Señor siempre llega justamente a tiempo. Yo he visto la mano del Señor. Yo he visto que el Señor nunca llega tarde. A veces cuando yo entiendo que las cosas están a punto de cumplirse, que ya, por ejemplo, llegó una factura, que hay que pagar esto, que hay que pagar lo otro. Así mismo usted piensa y dice, wow, el dinero no está ahí. Pero de repente algo sucede. Algo sucede. ¿Por qué? Porque al Dios que nosotros le servimos, al Dios que tú crees, al Dios que tú profesas con tu boca, ese es un Dios que cumple con sus hijos. Ese es un Dios que está ahí expectante a darle
ese soporte que necesitan sus hijos. No importa que te falte dinero para pagar la casa, no importa que no haya dinero para comprar la comida, no te desesperes, espera pacientemente en el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no llegará tarde a tu casa, Él va a llegar justamente a tiempo. Y el mismo Abacú dijo, aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya de qué comer, con todo eso yo me regocijaré en quién, en el Señor. Debes de aprender a regocijarte en el Señor, a pesar de la situación y la adversidad la cual estás viviendo, porque no es para siempre. El suelo no es tu casa. Lo que tú estás viviendo ahora no es para la eternidad. Y sí, muchos de nosotros, Satanás nos ministra, porque me ha pasado, que el proceso el cual estamos viviendo es para siempre, es muy largo, es de muchos años, pero no. Lo que tú tienes que empezar a contradecir lo que Satanás está diciendo con tu obediencia, porque la llave de salir de tu desierto es un corazón obediente a lo que Dios está diciendo para que tú hagas. Por ejemplo, el pueblo de Israel no salió de su desierto porque nunca obedeció la voz del Señor. Lo que Dios simple y llanamente le pedía para bendecirlo y ponerlo en lugares donde fluye leche y miel era la obediencia. Pero ¿qué llevó a Israel a estar 400 años cautivo alrededor del mundo en diferentes países? Su desobediencia. Cuando tú eres desobediente, Satanás te va a meter en letargos espirituales, te va a meter en crisis, tú mismo te vas a meter en proceso, porque hay procesos que lo pone Dios y hay procesos que lo ponemos nosotros con nuestra desobediencia. Y Dios, como es un Dios que te ama, te da la herramienta a través de este video y te dice, obedece al Señor porque yo no llego tarde, yo llego justamente a tiempo. Eso es lo que el Señor te dice a través de este video. No vas a morir sin que yo cumpla lo que yo dije para tu vida. Ay, que estoy desesperado, no sé cómo hacerlo, estoy afanado, necesito ayuda. Dios va a llegar justamente a tiempo. El Señor no llega tarde. Ahí en ese momento que tú creas, cuando tú crees que todo va a terminar, que ya tú estás a punto de perderlo todo, que algo que va a acontecer el fracaso, ahí Jesús se aparece. ¿Por qué? Porque este hombre que llevaba más de 30 años paralítico en el estanque de Bethesda, este hombre, cuando se encuentra en ese lugar, hubo un paralítico que se le adelantó a entrarse al estanque. Pero lo sorprendente de esto es que quizás él podía pensar, wow, ahora debo de esperar el tiempo que debo de esperar para que el ángel vuelva y entre al estanque y la sacuda las aguas para yo poder entrar, porque me robaron el lugar. Pero lo que él no se esperaba era que se le iba a presentar un personaje y le iba a decir, ¿tú quieres ser sano? Pues le dijo que sí, levántate y anda. Y el paralítico, que entendió que le robaron el puesto, en ese momento fue el mismo que fue sanado y empezó a caminar con los pies que no podía caminar. ¿Tú crees que se te fueron adelante? No se te fueron adelante. Justa y llanamente es lo que te voy a decir, es que no fue tu momento. Hay gente que intentaron cosas y no se le cumplió lo que intentaron. No fue porque no eres bueno o porque no es de Dios para ti, es que no era tu momento. Por eso hablé anteriormente del tiempo y ocasión. Debes de aprender a percibir el tiempo de Dios en tu vida, el mover de Dios. ¿Qué Dios está haciendo para este tiempo con mi vida? ¿Qué Dios quiere que yo haga en este tiempo? Hay mucha gente frustrada en el pueblo de Dios. Hay mucha gente que están maltratándose a sí mismos porque están sufriendo por algo que no sucedió con ellos, pero por ellos no aprender a discernir cuándo sí y cuándo no. Eso es un punto importante en la vida del creyente de Jesucristo. A veces tú crees que lo que vas a hacer es el tiempo, pero no es el tiempo. ¿Por qué? Porque tú debes de entender que lo de Dios es totalmente diferente a lo que tú estás viviendo hoy en día. Nosotros, como hombres y mujeres de carne y hueso, tendemos a vivir más por vista y muy poco por fe. Por eso en el mismo libro de Habacuc, la Biblia dice que el justo por su fe vivirá.
Ahí te está respondiendo la palabra. De acorde a lo que tú creas, es de acorde a cómo tú vas a ser efectivo en la vida terrenal. Dice la Biblia que lo que tú sujetes en la tierra, en el cielo será sujetado. Tú estás desde la tierra. Si tú declaras una palabra desde la tierra, el cielo, si tú lo haces con fe, puede tomar esa palabra y empezar a materializarla en la tierra. Lo que tú tienes que entender es que si tu esposo está descarriado, tú tienes que empezar a profetizar que él está dentro de la iglesia y tú tienes que empezar a cambiar el lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que tú estás teniendo en medio de tu desierto, en medio de tu proceso? Tú estás criticando lo que Dios está haciendo, tú te estás quejando, tú te estás lamentando, tú estás llorando demasiado, o tú estás empezando a darle gracias a Dios por lo que estás viviendo y estás empezando a aprender por qué Dios te metió en ese proceso. Porque muchos de nosotros entramos al proceso y nos quejamos, como hizo Abacú. Pero Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos qué Dios quiere para con nosotros en medio de ese proceso. Cuando yo entendí eso, yo dejé de llorar, de quejarme y empecé a agradecer a Dios y a disfrutar el proceso. Eso suena raro. ¿Cómo voy a disfrutar del proceso? Simple y llanamente caminar de la mano con mi padre que me metió en el proceso. Porque el mismo que metió a Agar y a Ismael en ese desierto fue el mismo Dios que lo sacó. ¿Acaso usted no ha escuchado una historia que se redacta en la Biblia de una mujer llamada Agar, esposa de Abraham, y un hijo llamado Ismael? Cuando Abraham decide expulsar a Agar de la casa de su misma casa porque hubo un conflicto entre sus dos mujeres. En ese momento Agar entendía que ya su vida había terminado, que ya tenía que buscar la vuelta porque ya todo había terminado. Pero justa y llanamente ahí mismo llegó Dios y le habló a su vida. La mujer del flujo de sangre, 12 años padeciendo de un flujo de sangre incurable. Ella gastó dinero, ella invirtió en las mejores medicinas de aquel entonces, ella buscó los mejores médicos y no pudo ser sanada. Pero un día, en el momento en el cual ella ni se lo esperaba y nadie pensaba que iba a suceder, un día llegó Jesús y empezó a caminar por ese lugar. ¿Y tú sabes cuál fue el pensamiento de ella? Ella dijo, aunque me apedreen, aunque me maten, yo voy a tocar el borde del maestro. Porque en ese entonces, según la ley, ella era una mujer impura porque estaba sangrienta de su parte, tenía un sangrado. Ella no podía acercarse absolutamente a nadie y mucho menos a Cristo, según la ley que tenían los judíos. Y ella prefirió ser apedreada. ¿Y sabe qué ella hizo? Ella tocó el borde del manto del Señor y dijo Jesús, alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen, pero ¿cómo que alguien te ha tocado si alrededor de ti hay mucha gente? Él le dijo, lo que pasa es que ha salido poder de mí. Ha salido poder de mí. ¿Por qué? Porque una mujer provocó un milagro a pesar de lo contrario que ella estaba viviendo, arrastrándose cuando había multitudes de gente queriendo un milagro con su pie bueno, con más facilidad que ella, pero no tenían lo que esa mujer tenía. Era que ella estaba viendo algo en los ojos espirituales, que sus ojos naturales, si ella miraba con sus ojos naturales, no podía recibir el milagro, porque le iban a decir, tú no puedes caminar. Y Dios necesita gente que para recibir el milagro sean como esa mujer, que no miren su condición actual, sino que miren conforme a la fe que se le fue entregada. La Biblia establece que es importante, que debemos de tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchos de nosotros en este tiempo en el cual estamos viviendo, tendemos a no tener fe. Y empezamos a entender que Dios ha llegado tarde. Y lo que no sabemos es que Dios no llega tarde, Dios llega justamente a tiempo. No importa en la situación que te encuentres, los procesos simple y llanamente son para moldearte y sacar lo mejor de ti. El oro, antes de ser oro, debe de pasar un proceso muy fuerte. El diamante, para ser diamante, debe de ser
pulido, un edificio hermoso, lo cual tú ves rascacielos, antes de tener esos detalles y esos lujos, los cuales tú lo elogias luego de su culminación, tuvieron que tener un proceso. Y así mismo eres tú estás en un proceso y tú estás en las mejores manos, porque tú estás en las manos del alfarero. Lo que pasa es que toma tiempo, debemos de ser pacientes y esperar. No deje que la impaciencia Satanás la use como un arma de doble filo en tu contra. En medio del proceso no existe la quejanza, sino la que debe de existir es la alabanza de acción de gracia, de decirle a Dios, quizá no entiendo lo que estoy viviendo, pero agradezco tu voluntad y agradezco lo que tú estás haciendo en este tiempo conmigo. Yo sé que por mi bien, Dios no quiere verte sufrir. Dios no quiere verte llorar como te estás ahora, pero eso es lo que está provocando que en el futuro tú seas una mujer o un hombre inquebrantable, que no importa lo que el diablo levante en tu contra, tú vas a seguir adorando al Señor, porque el mismo pueblo de Israel que salió de Egipto no fue el mismo pueblo que estuvo en Canaán. El mismo Pablo, cuando estaba de camino, cuando era Saulo, no era el mismo Pablo, no era el mismo cuando ya era Pablo. ¿Por qué? Porque tuvo una transformación. Tú estás en la etapa de una metanoia. La mariposa, antes de ser de mariposa, es una oruga, luego pasa a ser mariposa. Es muy linda la mariposa cuando ya tiene sus alas, pero cuando es oruga nadie la mira, nadie la retrata. ¿Por qué? Porque no está en su belleza. Y así hay mucha gente, ahora no te apoyan, ahora no te ven, ahora no te buscan, pero es normal. Dios no necesita que gente te apoye para Él hacer lo que quiere hacer contigo. Lo único que tú tienes que hacer y entender es que Él es que te tiene que apoyar y con Él es que tú vas a lograr todo en tu vida. Pero es cuestión de creer, aunque no vea lo que estoy creyendo. Ese es el punto céntrico de este mensaje. Yo creo, aunque la visión para mí está tardando, yo creo que está a punto de acontecer. Yo creo que algo va a suceder, porque para lo que para ti es difícil, para Dios es fácil. Recuerda que para Él 1000 años es como un día. El Señor es un Dios soberano, su poderío es inmenso. Él va a llegar no en el momento que tú creas que lo necesitas. Él va a llegar en el momento que Él sepa que tiene que llegar. Dice la Biblia que Dios no le da carga a alguien que no pueda soportar. Lo que tú estás viviendo, tú sí puedes con eso. No digas que no puedes, tú puedes, porque si no pudieras, Dios no te lo pusiera en tu mano. Dios le da prueba a cada quien, pero de acorde a lo que puedan soportar. No abandones, no tires la toalla, sigue guerreando, que esto es para valientes. ¿Quién te dijo a ti que el camino del Señor era para gente débil? ¿Quién te dijo a ti que esto era para gente suave, que esto era para suave, que esto era bonito, que esto no era color de rosa? ¿Quién te dijo a ti eso? Esto es camino de valiente, esto es camino de que caigo y me levanto y sigo retrocediendo. Sigo avanzando sin retroceder. Esto es para gente que a pesar de que se corten, me sano la herida y sigo caminando. No puedo detenerme. No me puedo detener. Se levantan gente hablando en mi contra, sigo adorando al Señor. No importa cuánta gente se levanten en tu contra. Lo que tú sabes que deben de entender es que tú no dependes del hombre, tú dependes de Dios. Dios no llega tarde, llega justamente a tiempo. Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo, tu familia, tu casa y todo lo que te rodea. Bendigo tu proyecto, bendigo tu ministerio, bendigo todo en el nombre poderoso de Jesús. Te invito a que te suscribas para que seas parte de esta familia y te llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo video. Dale me gusta, comparte este video con alguien que sepa que necesite esta palabra y bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Shalom. Dios te guarde.